Donde nos quedamos el día de ayer, que es precisamente en la pregunta número 14 de la página número 2 de el examen simulador. En la pregunta número 13 nos dice, según su libro de texto, el pensamiento se basa principalmente en, y lo veíamos con el ejemplo de la mesa y los vestidos, que son conceptos, que nosotros ya tenemos un concepto de las cosas. Luego en la pregunta 14 nos dice, ¿en cuál de las siguientes opciones se menciona el propósito fundamental de las notas según su libro de texto? Y aquí vamos a recordar que muchas veces nos dieron más 3 principios de las notas, pero nos decía que el principio fundamental era hacer el auxiliar de la memoria. Posteriormente nos trae este examen una lectura muy pequeña que dice, María vio que al sumergirse en la bañera el volumen del agua aumentó. También trató que al agregar cubos de hielo en vaso de agua, el volumen de esta aumenta. Finalmente, María concluyó que al introducir cualquier objeto en un recipiente con líquido, tiende a aumentar su volumen. La respuesta es inductivo. ¿Dónde vamos a ver en las señales que nos dicen que son inductivos? Recordemos que el inductivo viene de lo particular a lo general y viene de las experiencias. Entonces, de lo particular, al sumergirse en la bañera, y luego observó que al agregar un cubo de hielo, entonces empieza desde momentos en especial para concluir que cualquier objeto, que es algo general, tiende a aumentar su volumen. Entonces vemos que es inductivo. Esta pregunta dice, una persona sumergió papel tornasol azul en ácidos nítricos, sulfúrico y clorhídrico y observó que en todos los casos el papel cambia de color rojo, pero por este hecho concluyó que siempre que se sumerge el papel tornasol azul en un ácido, el papel cambia a color rojo. Vemos que el papel tornasol azul, y aquí hay diferentes ácidos y cada ácido es uno en particular. Entonces aquí dice siempre que se sumerge tornasol en cualquier ácido, es decir, no un ácido en específico, sino el ácido en general, se vuelve rojo, por lo que partimos de lo particular a nuevamente lo general y es inductivo. Este también ya lo habíamos visto. Utiliza diversas fuentes, relacionar el tema de estudio, aportar los estímulos innecesarios y estudiar solo en el asunto. Se refería nuevamente a atención e interés. Creo que ya es la segunda vez que nos aparece esta pregunta. Luego dice, elige la opción que indica una regla para incrementar la memoria según su libro de texto. Y la respuesta correcta, el libro de texto nos dice organizar los puntos más importantes, ya que abarcar una gran cantidad de estudio, pues no lo dice el material de estudio ni nos puede ayudar a memorizar. Detener el paso cuando se aprende un punto del material de estudio, eso no lo menciona el libro, nunca lo vimos. Luego, repasar atentamente el material de estudio después de haberlo leído varios días, a ese punto es más en cuanto a repaso. Pero cuando hablamos específicamente de la memoria, nos daban este punto que es organizar los puntos más importantes. Luego, las siguientes características de un estudiante nos dan edad, iniciativa, experiencia, personalidad, inteligencia y aspiración vocacional. Y la respuesta correcta es la 1, la 3 y la 5. ¿Por qué? Porque la edad sí es diferente. La 3 también es una de las experiencias de todos nosotros son diferentes. De por sí nuestras edades son diferentes. Según nuestra edad también vamos adquiriendo diferentes experiencias. Y por último, la inteligencia. Tenemos diferentes tipos de inteligencia. A veces unos aprendemos más rápido, unos más lento, unos aprendemos viendo las cosas, otros aprendemos escuchando. Y esas son las características del libro de aprendizaje y nos da edad, experiencia e inteligencia, que es algo que también nosotros vimos en la lección número 2. Luego nos pregunta, la organización del material y la búsqueda de lazos con conocimientos anteriores son sugerencias para, y vemos nuevamente, organización del material, es la palabra clave, búsqueda de lazos con conocimientos anteriores, y estas dos, recordemos que son características específicas de la comprensión. Nunca hablamos de la composición, no hablamos nunca de la aplicación y tampoco de la síntesis. Eso es algo que también les puede servir en el examen. Tengan en cuenta siempre los temas que vimos en el libro. Todo se está basando del libro. Yo les puedo pasar mi presentación y va a ser un resumen, pero recuerden que todo lo que yo les explico siempre viene del libro.
Luego dice, según su libro de texto, una de las funciones de la discusión con respecto al aprendizaje es, y no, aquí es algo muy interesante. Normalmente nos vamos por la función especial de la discusión, que es el poder verificar nuestro progreso en cuanto a los conocimientos. Pero aquí no nos habla sobre verificar nuestro progreso y vamos a tener que recurrir a recordar cuáles son las otras funciones de la discusión. Crear el hábito de estudio en el grupo nos decía específicamente eso. El libro no lo mencionó como algo de estudio en grupo, lo veía algo más individual que se podía aplicar en grupo. Organizar competencia entre los elementos del grupo, esa nunca fue una característica, de hecho es algo negativo. Y motivar el desarrollo de la curiosidad hacia el material de estudio, eso no lo menciona el libro, es implícito, pero no lo menciona el libro. Algo que sí menciona el libro es precisamente organizar mentalmente el nuevo material adquirido. Y recordemos, son tres características. Que es organizar mentalmente el nuevo material adquirido, nos dice también que es el poder verificar nuestro aprendizaje. Y tercero, que este material se pueda, la parte de reordenar, adquirir nuevo. Luego, según su libro de texto, ¿qué tipo de lectura se emplea al buscar determinada noticia en un periódico? Entonces, aquí la clave está en buscar determinada noticia. Cuando hablamos de determinada, significa que ya sabemos qué noticia estamos buscando. Y en realidad también la palabra clave está aquí, en buscar. ¿Por qué? Porque nosotros al buscar no vamos a, tal vez lo vamos a leer, pero primero vamos a identificar, por lo que eso se realiza con una revisión rápida. El buscar algo en especial es de revisión rápida. Luego dice, elija la opción que menciona las dos características de una lectura ligera según su libro de texto. Y es rápida y superficial. La palabra clave se encuentra aquí en superficial, porque no necesita demasiada de nuestra atención lo que es la lectura ligera, porque no requiere una comprensión en especial, porque ya es muy sencilla. Es como una novela, un cuento, no nos detenemos en cada palabra para poder entenderlo o estudiarlo, ya que es algo superficial y de manera rápida. Luego dice, elija la opción que indica las 5 etapas del método de lectura 2I L2R, según el libro de texto. Y si se dan cuenta, aquí hay una trampita, porque todas las palabras que colocan empiezan 2I, luego hay una L y luego hay 2R. Aquí la cuestión es que recordemos qué significaba cada letra. Y la respuesta correcta es inspeccionar, interrogarse, leer, recordar y revisar. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes opciones menciona el propósito fundamental de la elaboración de las notas? Y nuevamente esa pregunta ya la vimos, pero al revés. Nos preguntó sobre el auxiliar de la memoria. Nos preguntó sobre el auxiliar de la memoria y vemos sobre las notas nuevamente. El propósito fundamental es ser auxiliar de la memoria. Este es el propósito de las notas. Las notas tienen varios propósitos. Vimos que tenían 3, pero la principal es ser el auxiliar de la memoria. Elija la situación en donde se emplea el sistema decimal en arreglo de las notas. El sistema decimal, recordemos que es 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.3.5, según la cantidad de subtemas que nosotros vayamos recorriendo. Entonces, cuando utilizamos este sistema decimal, es cuando ordenamos un extenso número de temas de lo global a lo específico. Entonces, esto nos va a ayudar cuando la clave está aquí, en extenso, en la palabra extenso. ¿Por qué yo les marco las palabras clave? Porque cuando ustedes lean su examen, traten de fijarse en palabras clave que les hagan entender la pregunta. En el libro de texto nos decía que si nosotros tenemos un material muy extenso, el sistema decimal es el mejor. Entonces la palabra clave se encuentra aquí
en extenso. Katia, hasta lo que llevamos, ¿tienes alguna pregunta o algo que no haya quedado claro o que estés en desacuerdo con las respuestas? Ninguna duda, maestra. Excelente, entonces vamos a seguir checando. Después nos dice, según su libro de texto, el sistema alfabético de archivo es recomendable para, aquí, el sistema alfabético. El sistema alfabético, recordemos que nos decía que no cuando eran muchas cosas, porque iba a quedar muy extraño. Recordemos el ejemplo que decía, bueno, imaginémonos que los autores se apellidan igual, pero un autor se refiere a las plantas y el otro autor se refiere a la ropa o a las telas. Entonces, cuando son distintas características, puede llegar a confundirnos este sistema alfabético. Por lo que organizar el material conforme a una sola característica puede ayudarnos a cada uno de nosotros a poder organizar nuestro material cuando es alfabéticamente. Solo cuando es una característica se recomienda en alfabético. Cuando tiene más de una característica, recordemos que no está recomendado y que ni siquiera las bibliotecas se manejan 100% por un sistema alfabético. Después, según su libro de texto, para poder insertar en cualquier punto un material nuevo, es recomendable el uso del sistema físico de archivo de, y aquí lo vemos, insertar en cualquier punto un material nuevo. Aquí vemos la palabra clave. Aquí está. Insertar en cualquier punto. Y recordemos que eso es muy difícil en una libreta. Porque nosotros escribimos en una hoja y escribimos más y luego regresamos al tema que vimos hace una semana, pues no vamos a poder insertar nuevas cosas ahí en ese momento, porque las libretas ya tienen sus hojas ordenaditas. En cambio, cuando tenemos un legajo de hojas sueltas, podemos acomodar esas hojas sueltas en el momento que nosotros requeramos. Muy bien. Continuemos. Dice, lea los siguientes enunciados. Atención al título. Selección de métodos a utilizar. Planeación del esquema. Acopio del material. Planteamiento de la hipótesis. Y ahora vamos a elegir los 3 pasos de un ensayo. Recordemos, hicimos un ejercicio. Le pusimos primero una atención al título. Después de que nosotros encontráramos el título adecuado para el tema con el que vamos a trabajar, entonces ya podíamos hacer nuestro esquema. Y posteriormente al esquema, nosotros íbamos a recurrir a buscar el material necesario. Muy bien. De hecho, va al revés. Primero buscábamos el material, luego la planeación del esquema y con el esquema nosotros quitábamos material extra o agregábamos material, pero aquí nos sale como que en orden. Entonces solo nos pide cuáles son los 3 pasos de la planeación, no en orden, pero sí cuáles son los pasos, que son esos. Título, esquema y material. Según su libro de texto, un buen ensayo se caracteriza básicamente por tener una redacción. Una vez Katia dijo, ¿te acuerdas, Katia, cuáles son las 2 características del ensayo? Sí, era claro y conciso. Ok, gracias. Entonces, si ya sabemos que es claro y conciso y no encontramos aquí que dice la palabra conciso, entonces la respuesta es clara. Porque recordemos que el ensayo tiene 2 características esenciales, que es claro y conciso. Y con eso nos vamos a quedar siempre, no lo olvidemos. Luego dice, según su libro de texto, cuando un individuo utiliza símbolos, imágenes, ideas, está pensando, no está experimentando, no está percibiendo ni está sintiendo. Los símbolos, imágenes e ideas vienen de nuestro pensamiento. Luego, según su libro de texto, para ayudarse a pensar con rapidez y claridad, la palabra clave está aquí, en rapidez y claridad, y en la forma. Entonces el hombre forma conceptos. ¿Por qué? Con rapidez y claridad forma conceptos. Esto hace que nosotros podamos comunicarnos más fácilmente. Esto también lo vimos durante las clases. Dice que al analizar los principales componentes de la lechuga, la espinaca y la coliflor,
Se observó que estas hortalizas tenían clorofila, por lo tanto se concluyó que todas las hortalizas tienen clorofila. Nuevamente el proceso. La lechuga es particular, la espinaca es algo particular y la coliflor es algo particular de las hortalizas. Por lo tanto, todas las hortalizas es algo, la conclusión es algo general, por lo que vamos a utilizar el método inductivo. Luego dice, lea lo siguiente. 1. Conocer todas las pruebas y teorías. 3. Considerar pruebas y alternativas. No, 2, perdón, me salté un número. 3. Evitar el uso de palabras y frases emocionales. Y 5. Llevar la argumentación a sus últimas consecuencias. Y de las sugerencias anteriores nos dice cuál de ellas es más evidente que no se cumple en el enunciado: la contaminación es el comienzo del fin. Entonces, de la contaminación es el comienzo del fin, ¿cuál de todos estos errores está haciendo referencia? Y es evitar las palabras y frases emocionales. Porque cuando nosotros decimos la contaminación es el comienzo del fin, estamos poniendo como del fin algo emocional. Ni siquiera sabemos si la contaminación es lo que va a provocar, es una de las bases para el fin del mundo, si lo podemos poner de una manera. En realidad podemos decir, la contaminación va a dar comienzo a consecuencias negativas para el planeta. Eso sería un hecho, porque es lo que está sucediendo. Pero no podemos decir que la contaminación es el comienzo del fin si no es realmente un hecho. Ya lo estamos usando como frases y palabras emocionales. Luego dice, lea con atención. Y creo que ya este ejercicio ya lo habíamos hecho. Juan vio pasar a un gato negro y al poco tiempo tuvo un accidente. Desde entonces Juan piensa que ver un gato negro es signo de mala suerte. Y la respuesta es falacia causal. Katia, ¿tú me podrías decir por qué es una falacia causal? Sí, porque él cree que esa coincidencia es algo que va a pasar siempre. Exactamente, porque como el gato por accidente estuvo ahí en ese momento y él lo vio y piensa que el responsable es el gato cuando el gato no tuvo nada que ver. El error del pensamiento es la falacia causal. Excelente. Luego, el enunciado, el perro es canino, es un ejemplo de, y vemos aquí, tautología. Recordemos que la tautología es todo aquello que dice las cosas dos veces, pero la segunda cosa que dice, a pesar de que significa lo mismo que lo anterior, se toma como una justificación. Es decir, la primera frase es el perro y la segunda es canino. Y pensamos que por decir canino ya estamos justificando lo primero, pero en realidad solo estamos repitiendo lo mismo. Sigamos, dice en la página número 7. Para tener un estudio efectivo es necesario establecer si la motivación es buena, pero estamos hablando de un estudio efectivo. Entonces, ¿interesa el estudio? Bueno, sí, pero ¿qué nos dice el libro? Buena memoria, sí nos ayuda a estudiar mejor, pero ¿qué nos dice el libro? Y recordemos que en la primera lección, para un estudio efectivo, el título era el estudio efectivo. Recordemos que hablamos específicamente sobre los planes y horarios de estudio. Entonces, aquí vemos la importancia de que no solo se trata de entrar a su clase y escucharla, sino también darnos un tiempo para leer el libro que nosotros estamos estudiando. ¿Cuánto tiempo diario se necesita como mínimo para asimilar un conocimiento? Y veíamos 15 minutos. A ver, Katia, ¿15 minutos crees que es suficiente para asimilar un conocimiento? No, ¿No? ¿Y 10 es muy tampoco? poco. Porque es muy poco. ¿Cuánto tiempo nos dice el libro de metodología del aprendizaje que debemos estudiar como mínimo? Pues 1 hora para que podamos comprender por completo para que podamos asimilar el conocimiento. Excelente, gracias, Katia. Mínimo tiene que ser 1 hora.
Menos es como arrancar, es como cuando dices, voy a hacer ejercicio y lo único que voy a hacer es calentar y ya. Solo calentamos, pero no hicimos nada más. Entonces nuestro cuerpo se quedó así como que ya está listo y ahora qué sigue. Se quedó esperando y jamás hicimos más ejercicio, ¿no? Luego, ¿es mejor estudiar en un lugar fácil? Con distracciones, no. Oscuro y con buena ventilación, qué bueno que tiene buena ventilación, pero esto oscuro no me sirve de nada. Luego, muy brillante y sin ventilación, me va a lastimar la vista cuando es muy brillante. Entonces, el libro nos dice, sin distracciones, con buena iluminación y bien ventilado. Después, es necesario al momento de comenzar a estudiar prestar atención. Fácil. Luego, presenta una fase de poco progreso, acelerando aceleración en el progreso, planicie y obtención del conocimiento. Y aquí vamos a recordar ese cuadrito que era 1, poquito progreso, 2, acelera el progreso, 3, se mantiene y después 4, empieza a subir. Y ese fue, lo vimos en el tema de la memoria. No trate de memorizar lo que no se ha comprendido, es una regla para, ya me lo dijo aquí, la memoria. La edad y velocidad de aprendizaje son diferencias entre los estudiantes. Es necesario para estimular el aprendizaje, la motivación, y aquí vamos a recordar a este rinoceronte que tenía como motivación ser un unicornio, porque ella tenía el cuerno y también las 4 patas, se adelgazaba, decía, me voy a convertir en un unicornio. Es necesario para estimular el aprendizaje, ya lo vimos, la motivación. Es necesario ahora, este es para el aprendizaje. Motivarnos ayuda a aprender, pero es la comprensión ahora lo que nos conduce a adquirir un conocimiento. Bien, la búsqueda de las analogías ayuda para comprender el tema. Luego, la curiosidad ayuda para memorizar los temas. No estamos muy seguros que hayamos visto eso. Contestar un crucigrama, pues nos va a dar curiosidad resolver el crucigrama, pero no es necesariamente una ayuda. Ser mejores, pues sí, pero ¿qué dice el libro de texto? Que nos ayuda a relacionar los temas con el mundo exterior. Luego dice, son los distintos tipos de lectura que hay. Tenemos los de ojear, la lectura rápida, la lectura ligera, de estudio y palabra por palabra. Lo demás no lo vimos, jamás hablamos sobre lectura por vistazo, ni sobre la lectura, ni sobre tecnicismos, ni aventurera. Tal vez la aventurera podría entrar entre la lectura ligera, ¿verdad? Los libros pueden entrar entre la lectura ligera o de estudio. Fórmulas, palabra por palabra. Enciclopedias, tal vez de estudio. Cuentos, tal vez ligera. Pero los nombres reales son estos. Nuevamente el significado de 2I, L2R, inspección, interrogue, se lea, recuerda, revisa. Se realiza con el propósito de auxiliar la memoria. Y son las notas. Muy bien, Katia, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿O todo bien? Todo bien, maestra.